Muy buenos días. Bueno, queríamos dar una breve rueda de prensa para valorar de alguna manera el inicio de curso escolar, que para el caso de infantil y primaria empezó ayer y que bueno, y que creemos que merece la pena decir algunas cuestiones, sobre todo en cuanto a la política que está llevando este gobierno, un gobierno que yo definiría como el gobierno make-up, el gobierno de maquillaje, porque otra cosa no, pero sí que tiene la habilidad para maquillar la realidad y vender lo que en realidad no es, porque cuando rascas un poco y cuando profundizas en los temas, pues ves que evidentemente que hay muchas cuestiones que no están funcionando como aparentan que funcionan y que desde luego hay mucho que mejorar. Y en concreto, si el gobierno es make-up, la consejera Maite Pérez desde luego es make-up forever, porque continuamente se dedica a decir que todo es perfecto, que todo es maravilloso, a sobredimensionar la realidad. Bueno, de hecho ha anunciado que este va a ser el curso más innovador de la historia, que no sé semejante atrevimiento cómo es capaz de hacerlo y cómo puede estar diciendo cosas de la educación, de la política educativa, que no va a poder cumplir y que desde luego se está viendo que no se están cumpliendo. Y de hecho, bueno, la propia consejera, que estuvo recientemente en la oposición como portavoz del Grupo Socialista en Educación, resulta que en el debate presupuestario del año 2013, palabras textuales, con los datos encima de la mesa, hablaba de que era la más absoluta oscuridad en la educación con esas cifras. Resulta que en esta ocasión no se ha llegado, en los programas educativos no se ha llegado a alcanzar las cifras del año 2013 y en cambio ahora pues todo es bueno, pues la más absoluta de las luminosidades. O antes no era la noche más oscura o ahora no es todo tan luminoso, porque desde luego en la educación, como en muchas otras cuestiones, pero especialmente aquí, si no hay recursos difícilmente se pueden hacer grandes hazañas. Yo creo que le falta humildad, que con más humildad además ganaría credibilidad, porque si no es una forma también de alguna manera de menospreciar la capacidad de las personas para valorar la realidad de lo que está haciendo y se venden pequeñeces como si fuesen grandes logros y, por ejemplo, bueno, se viene vendiendo el plan de infraestructuras que todavía no se ha presentado, que lo único que se ha hecho es que en abril vino la consejera a hablar en la comisión de las previsiones de lo que el plan de infraestructuras contendría, pero en realidad no se ha presentado el plan de infraestructuras y ya llevan un año de gobierno, más de un año, y no se ha presentado el plan de infraestructuras, con lo cual por lo menos lo que tendrían que hacer es asumirlo y decir que no saben lo que hacer. El otro día dijo, esta semana, la consejera en la comisión, que están buscando financiación. Entonces, ¿cómo tiene el atrevimiento tal de vender ante los medios de comunicación y ante este Parlamento un plan de infraestructuras con una serie de centros, un número considerable de nuevos centros que nos dijo y de ampliaciones que se iban a hacer con una previsión, con cifras, etcétera, etcétera, encima de la mesa, que no sé de dónde va a salir ese dinero, pero bueno, que no lo sepamos nosotros. Yo tenía la curiosidad de ver si es que ellos sí lo sabían, pero resulta que ahora dice que están buscando financiación, con lo cual, pues bueno, obras son amores. Otras pequeñeces que después engrandecen, como por ejemplo que han bajado las ratios. Han bajado las ratios no de una forma generalizada. Se han bajado las ratios en según qué zonas, menos demandadas y sin saber muy bien con qué criterio. Porque si se baja la ratio para aumentar la calidad, entonces ¿qué pasa? ¿Que algunos alumnos son más merecedores que otros de tener una mayor calidad? Eso desde luego nosotros no lo compartimos. Hablaron y se comprometieron a paralizar la LOMCE. Digan la verdad, no se puede paralizar una ley orgánica que es de obligado cumplimiento. Si quieren, el día de mañana, cuando tengan la fuerza suficiente, si es que algún día la tienen en el Gobierno de España, que cambien la ley, pero ahí están teniendo un revés detrás de otro. Ahí vemos con el tema de las reválidas, con el tema de la religión, el auto que pudimos conocer ayer del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y el caos y la repercusión que eso ha tenido en los centros, que ahora, pues claro, dicen, madre mía, en los centros esto supone que ya tenían unos horarios organizados, etcétera, etcétera, y que ahora resulta que tienen que volver a rehacer. Pero claro, el problema es de las expectativas que se generan sin
hacerlo de una forma racional y responsable, sin saber si efectivamente se va a poder tomar esa decisión o no. Con los libros de texto que tanto se anunciaba que serían gratuitos, pues realmente vemos que eso no se ha hecho. O sea, lo que vendían es eso. Nosotros siempre lo que planteamos es que las familias que puedan y tengan recursos para pagar los libros, que los paguen. Y los que no, pues que tengan ayudas. Se han aumentado las becas, nosotros lo compartimos y además desde la oposición que nosotros hemos tomado desde una postura constructiva y propositiva, valoramos aquellos avances que nos parece que son positivos. Y es verdad que se ha aumentado el número de becas, pero yo también quiero desmontar aquí una mentira, que no por repetirla más veces se va a convertir en verdad. Y es que hay grupos, además, parlamentarios que yo creo que no estaban y no se conocen la historia. Podían leer un poco las actas de sesiones anteriores y saber de dónde viene esto. Pero dicen que ahora se han aumentado las becas que el gobierno anterior, PP-PAR, redujo. No es verdad. El gobierno anterior, PP-PAR, lo que hizo fue crear becas de comedor que no existían. No existían. No había en los anteriores gobiernos becas de comedor. Solamente había algunas ayudas en 17 localidades de la comunidad autónoma para familias que las necesitaban más. Pero no había, de forma generalizada, y nos parece que bastante injusta, unas becas de comedor. En cuanto a la jornada continua, bueno, jornada continua que nosotros no es que estemos en desacuerdo, lo hubiésemos hecho de otra manera porque creemos que no se han hecho bien las cosas, pero desde luego lo que no pueden vender es que, por eso hablamos del gobierno maquillaje, que hay capacidad para vender lo que en realidad, a ver, cualquier entendedor, la jornada continua la venden como que es un proyecto de flexibilizar horarios para dar respuesta a proyectos educativos diferentes. Y resulta que esto ya tendremos la oportunidad de profundizar, pero vamos a ver ahora en el inicio de curso cómo esto está afectando y cómo va a afectar en muchos centros a muchas familias, que se dijo que no afectaría, que los centros y desde el Gobierno se seguiría proporcionando que los niños saliesen a la misma hora que salían sin ningún coste añadido, etcétera, etcétera, y esto no está siendo verdad, porque en muchos centros se está viendo que, primero, que la viabilidad de los comedores ya veremos dónde acaba en pocos años si esto sigue así. Y segundo, que las actividades extraescolares que están planteando para después de la hora de comer, desde luego no son gratuitas y todo el mundo no las puede pagar. Con lo cual, la afección que está teniendo este programa no es baladí, desde luego, a nuestro juicio. Bueno, luego se vendía también, y tanto que se criticó todo el tema de contrataciones de interinos, de jornadas inferiores a 8 horas, pues bueno, pues tenemos conocimiento de jornadas que son de menos de 4 horas, de menos de 6 horas, de 6 horas y cuarto, en fin, con lo cual se ha vendido algo que tampoco es cierto. Hemos solicitado una comparecencia de la consejera para hablar del inicio de curso, como es habitual, que siempre se suele hacer en estas Cortes, yo creo que por parte de todos los grupos parlamentarios, y para poner encima de la mesa, y miren, no vamos a ser nosotros quienes magnifiquemos, tal como hace el propio Gobierno y la consejera, pues aquellas cuestiones que no han funcionado. En general, normalmente siempre los cursos empiezan con, valga la redundancia, cierta normalidad, pero hay algunas excepciones. Pero claro, yo quiero recordar cómo se ponía el grito en el cielo cuando había algún pequeño contratiempo en algún centro. Y digo yo, esto a mí me parece más que pequeño contratiempo que conozcamos los casos del Colegio San Jorge en Valdespartera, donde 50 niños de tercero de primaria estaban sin sillas, ni mesas, ni pizarra, de segundo de infantil, que tampoco tenían sillas, que faltaban 75 sillas en el comedor, que falta personal de inglés y de religión, faltan materiales didácticos para los niños de educación infantil, o no sé cómo juzgarían que el aula prefabricada de 3 años en Valdespartera 1 esté sin agua y sin todo el mobiliario, o que en Cuartetés empiecen sin comedor, que en el Colegio de la Jota a última hora y se pusieron las cosas, el mobiliario en el último momento, aunque faltan cuestiones también como la caseta del conserje, o, por ejemplo, un caso que tenemos desde luego en la prensa, que es el tema de AINSA, con el que saben que nosotros hicimos también una proposición no de ley pidiendo la ampliación y no este parche de las aulas prefabricadas, sino la ampliación real del centro, porque la previsión es que la demanda, o sea, que la necesidad siga en los próximos años, no es una cuestión solamente puntual y, la solución pasajera temporal de que hubiese 2 aulas prefabricadas, nosotros la aceptamos como una solución transitoria, pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que resulta que empieza el curso y no están esas aulas prefabricadas y resulta que los niños tienen que estar en las canchas de baloncesto.
pues yo no sé si eso es previsión, y sobre todo lo más flagrante es que yo creo que en vez de asumirlo, que yo creo que a la consejera le falta un poquito de humildad, y con más humildad ganaría más credibilidad, en vez de asumirlo y pedir disculpas y decir, bueno, pues que se ha cometido un error y que intentarán remediarlo lo más pronto posible. El Gobierno estuvo hasta el último momento negando que hubiese que fuese a haber algún tipo de problema y diciendo que los niños iban a empezar con toda la normalidad. Otro inicio de curso marcado también por proyectos como la escolarización de los niños con 2 años en los colegios de infantil y de primaria, que, como saben, nosotros estamos en desacuerdo, y digo que tenemos una proposición no de ley pendiente de debatir en este próximo periodo de sesiones para que los diferentes grupos se posicionen sobre esta cuestión, sobre la escolarización de los niños de 2 años, que yo creo que tiene una afección, aparte de ser cuestionable desde el punto de vista pedagógico, tiene una afección tremenda para todo lo que es el sector privado de centros de infantil y guarderías que vienen dando este servicio en nuestra comunidad autónoma, y que yo creo que es una decisión que desde luego el Gobierno tiene que reconsiderar y no seguir implantando este proyecto piloto. Otra iniciativa que tenemos pendiente es la financiación de la educación concertada. Yo creo que aquí hay grupos políticos, especialmente grupos desde la izquierda, que a nuestro juicio y humildemente creemos que están sumamente equivocados cuando están hablando cuando hacen esas críticas hacia la concertada. Yo creo que, en realidad, si no quieren financiar más la concertada, lo que harán es perjudicar a la pública, porque los centros concertados lo que están es infradotados, y esto es reconocido por los diferentes gobiernos de las comunidades autónomas y por el propio Gobierno de España. Están infradotados, de tal forma que si no tienen la financiación suficiente difícilmente pueden dar una respuesta en igualdad, y difícilmente todos los niños, que lo ideal es eso, que todos los niños, todas las familias puedan elegir el centro al que quieren llevar a sus hijos, sea concertado o público, con independencia de sus recursos económicos. Y ahí se acabarían cuotas voluntarias y otras historias que tanto se critican. Lo que tenemos que hacer es garantizar la financiación suficiente y, por eso mismo, como Administración también, indudablemente, establecer los controles oportunos. Hemos registrado también una interpelación para hablar de los servicios complementarios, de todo lo que es la política de libros y de comedor escolar, fundamentalmente, y de actividades extraescolares, que yo creo que todo esto, con la novedad de la jornada continua, hay 79 centros, son muchos centros que han entrado a la jornada continua, y que previsiblemente, bueno, pues el Gobierno lo que apuesta es que sean más. Y termino con un tema que nos parece que está encima de la mesa, que fue una iniciativa del Partido Aragonés, nada más empezar la legislatura, plantear que se crease una comisión especial de estudio para llegar a un pacto por la educación. Nos parece que probablemente sea la iniciativa más importante y de más calado que hemos debatido en este Parlamento en estos últimos meses, y no porque lo hayamos presentado nosotros, sino por la relevancia que tiene y por la demanda. Yo creo que la sociedad nos está pidiendo a gritos a los políticos que lleguemos a un acuerdo por la educación y que tengamos un modelo educativo estable, ajeno a los vaivenes políticos. Y aquí yo creo que no sé si todos los grupos, si todos los partidos políticos realmente tienen una voluntad de llegar a acuerdo y de ceder posiciones. Yo, por lo que escucho día a día en los diferentes debates en el Parlamento, o en declaraciones o en ruedas de prensa, etcétera, etcétera, pues mucho me temo que no. Y aquí la realidad es que si esta iniciativa se debatió y se aprobó en octubre del año pasado, pues ha transcurrido prácticamente un año. No se ha convocado, no se ha constituido esta comisión especial de estudio. Desde luego, ya saben cómo esto funciona. No es una cuestión del Gobierno, es una cuestión del Parlamento, pero desde luego los grupos que apoyan al Gobierno tienen, bueno, pues un papel fundamental y decisivo a la hora de decidir cuándo se pone en marcha o no una comisión especial de estudio, que desde luego no habrá sido por que nuestros esfuerzos hayan sido pocos, y sabemos que se está trabajando en el Consejo Escolar para buscar un pacto educativo, pero nos parece muy preocupante. El otro día la consejera en la comisión hizo referencia a esto, diciendo que yo creo que fue un desliz y que no midió ahí muy bien sus palabras, porque exactamente lo que dijo es que se había considerado que si previamente se llegaba a un pacto por la educación en el Consejo Escolar, el Parlamento tendría una, y digo literal, presión añadida para tener que llegar a un pacto. Claro,
Eso, desde luego, nosotros no lo aceptamos, respetando muchísimo y creyendo que es un trabajo valiosísimo el que pueda venir del Consejo Escolar, pero creemos que esa es una cuestión, pero que otra cuestión muy diferente es que esta es la institución máxima de representación de los ciudadanos de los aragoneses, que cada grupo político tiene una ideología, pero está representando a la ideología también que tienen muchas personas y que, desde luego, eso no tiene que menospreciarse. Y si no hay un pacto político, de hecho, por la educación, está bien que lo haya social, pero si no hay un pacto político por la educación, ningún pacto social tendrá voluntad de permanencia en el tiempo y garantizará el éxito. Por tanto, pues creemos que tenemos que avanzar en esa comisión especial de estudio y que es una iniciativa que nosotros presentamos, pero que planteamos a la Cámara para que fuese compartida por todos y que se asumiese como propia, ya no como partido, y esperamos que en los próximos meses pues, puedan avanzar los trabajos. ¿Alguna cuestión? Vale, pues muchas gracias.